bien, vamos a empezar a hablar sobre la demografía. La demografía es el estudio de la población. Pero antes de empezar hablando sobre esto, tendremos que saber qué es la población. Y bien, la población es el conjunto de personas que viven en una localidad, en una comunidad autónoma, en un país, etc. ¿Y cómo contamos a la población? Vamos de uno en uno viendo cuánta gente vive en un lugar. Pues existen varias formas de hacerlo. Por un lado tenemos el padrón municipal. De otra tenemos el censo. Y vamos a hablar detenidamente de estas dos maneras de contar a las personas. Empezamos por el padrón municipal. El padrón municipal es el registro de vecinos de un municipio. En nuestro caso, por ejemplo, Martos tiene el suyo propio y cuenta a todas las personas que viven en Martos. Lo elabora todos los años el ayuntamiento, sabiendo la gente que vive y la situación social y económica de estas personas. El censo, por lo contrario, ya no lo hace el ayuntamiento, sino que es el registro de los habitantes de un país, en este caso de España, y en un momento determinado. Se hace cada 10 años, desde 1981. Quiere decir que todos los años que acaban en 1 va a haber un censo. El último fue en 2011 y el próximo en 2021. El censo obtiene más información, aparte del número de personas que viven en el país, por ejemplo, su sexo, edad, estado civil, la lengua que habla, el nivel educativo y el tipo de vivienda que ocupa. Si una persona cambia de país, tiene que darse de baja en el censo. Muy bien. Sin embargo, si cambia de municipio, ¿qué debería hacer? Pues debería darse de baja en el padrón del municipio donde vivía y darse de alta en el nuevo padrón del lugar donde vaya a vivir. También existe una cosa que se llama el registro civil. El registro civil es donde se anotan datos como los nacimientos, fallecimientos, matrimonio en el municipio. El día que nacisteis, vuestros padres, normalmente padres porque mamá está en el hospital, se dirigían al registro civil a apuntar que habíais nacido, el día que habéis nacido, la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ya se puede hacer desde los hospitales. Hablemos de la población de un lugar. La población de un lugar cambia y va a cambiar dependiendo de algunos factores. El primero es de los nacimientos, evidentemente. El segundo, los fallecimientos, que es la gente que muere, que fallece y deja de contar como persona que vive en ese municipio, evidentemente. Y por otro, la inmigración, ¿vale? Por ejemplo, la natalidad, hemos dicho que es el número de personas que nacen en un lugar en un tiempo determinado. La mortalidad o las defunciones es el número de personas que fallecen en un lugar y en un tiempo determinado y que por ello hace disminuir la población. Si juntamos estas dos cosas tendremos el crecimiento natural, que es la diferencia entre nacimiento y fallecimiento de una población. Es positivo, es decir, el crecimiento natural es positivo cuando nace más gente de la que fallece. Por el contrario, es negativo cuando fallecen más personas que bebés nacen. Hablemos ahora de la emigración. La emigración es la salida de personas para irse a vivir de un sitio a otro. Y el ejemplo que tenemos es esa señora que vive en España se va a vivir a Australia, por ejemplo, en este caso. La inmigración es el proceso contrario, es decir, es la llegada de personas a un lugar para vivir en él. Es decir, un señor que vive en Australia se muda a España. Entonces es un inmigrante en España. Ha venido a vivir a nuestro país. El crecimiento real es el crecimiento natural que hemos visto antes, el de las defunciones y los nacimientos, más el número de inmigrantes, la gente que ha venido a vivir, en este caso, a nuestro país, menos restándole el número de personas que se han ido, es decir, el número de emigrantes, personas que se han ido de España a vivir y a trabajar a otro lugar. Como en el caso del crecimiento natural, si hay un aumento, hablamos de que tenemos un crecimiento real positivo, y por lo contrario, si hay una disminución de población, es decir, ha emigrado y fallecido más gente que ha inmigrado y nacido, tendremos un crecimiento real negativo.
Y esto ha sido todo en cuanto a la población. Espero que os hayáis enterado, os haya sido de ayuda. Muchas gracias.